Muchísimas gracias. Es para mí un gran honor haber sido invitado por la Comisión Nacional de Rescate de Valores para estar aquí esta mañana con todos ustedes. Muchas gracias, doña Vera. Muchas gracias a Juan Carlos Seviani. Muchas gracias a los compañeros que han estado en la gestión del día a día. Rafael, me falta Andrei. Bien, muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí, por la atención que ya me están prestando y ojalá que este ratito sea provechoso para todos ustedes y que tengan ocasión también de participar con sus preguntas y podamos todos pues aprender algo esta mañana. Tenemos el título de la charla, la ética cívica aplicada en el currículo de estudios de la educación formal. Ahí tienen la página web personal, tiene su historia esa página porque, bueno, yo tuve en su momento, pues fui padre de 3 criaturas, 2 mujeres y un varón, y la mayor, en un momento dado, pues no sabía qué regalarme y me regaló una página web. Ella la sabe hacer. Y entonces, pues ahí está toda la información de mi biografía, de los libros que he publicado y, cosa muy interesante para ustedes, hay una serie de documentos en formato PDF que tratan sobre cuestiones de ética, de distintas cuestiones en las que yo he trabajado y que pueden descargarlos ahí gratuitamente y aprovecharlos para lo que estimen oportuno. Los temas que voy a tratar, como ven en la pantalla, en qué consiste la ética cívica desde mi perspectiva y por qué es necesaria, los fines de la educación formal en una sociedad abierta y plural, la promoción de la ética cívica en el currículo de estudios de la educación formal y, por último y más importante, el diálogo con ustedes, sus preguntas, sus comentarios, que será seguro lo más interesante de esta plática. ¿Qué es la ética cívica? Pues yo la definiría de esta manera. Es un conjunto de valores básicos para convivir en sociedades abiertas, moralmente pluralistas. Es fruto de la convergencia parcial, unos mínimos en los que se converge entre diversas éticas de máximos. ¿Qué son las éticas de máximos? Pues son éticas que ofrecen un sentido a la vida de las personas. Puede ser una ética religiosa de las distintas religiones que hay, eso serían, las éticas religiosas son éticas de máximos. Pueden ser también éticas de máximos una ideología política, que una persona la toma como base para su comportamiento y esa es su ética de máximos. Otra persona puede tener como ética de máximos una filosofía. Por ejemplo, pues qué sé yo, le gustan los estoicos, ¿no? Entonces, su ética de máximos es la ética estoica y a partir de ahí, pues se orienta su comportamiento personal comportándose siempre como un estoico. Bueno, pues esa sería su ética de máximos. Pero el estoico, el religioso y el otro y la otra y todos podemos converger, podemos coincidir en unos mínimos compartidos que serían los valores básicos de la ética cívica. La ética cívica tiene que ser laica. Aquí quiero hacer un paréntesis y explicar que no es lo mismo laica que laicista. Por ejemplo, durante los años que existió la Unión Soviética fue un régimen laicista, no laico, laicista. ¿Qué quiere decir laicista? Pues que excluye la religión, que la prohíbe, que la persigue. Eso es un régimen laicista. En cambio, un régimen laico es el que la permite que haya diversas religiones, las apoya, les da pues cobertura legal y se mantiene neutral. Entonces, la ética cívica tiene que mantenerse neutral ante las distintas opciones religiosas, ideológicas, políticas, etc. La ética cívica tiene que ser exigible a toda la población. Por ejemplo, si yo soy profesor y estoy en mi clase una mañana y veo un comportamiento racista, tengo que parar eso inmediatamente.
porque el racismo es incompatible con la ética cívica. Entonces yo no puedo pues mirar para otro lado, como que no pasó nada. No, tengo que detener la clase y decir, ese comportamiento racista o sexista o discriminatorio de minorías o lo que sea, no es permisible en mi clase. Así que ya estás cambiando de actitud. Y porque el renunciar a todo eso que he dicho, al racismo, la discriminación, etcétera, forma parte de la ética cívica, forma parte de un valor muy importante que es la igual dignidad de todas las personas y que, por lo tanto, no deben ser excluidas por su color de la piel o por su estatura o por lo que sea, ¿no? O por cualquier rasgo de opinión o de lo que sea. Siempre que esas personas pues no utilicen ese rasgo diferencial para hacer daño, que ese ya sería otro caso. Esta diapositiva no sé si se verá desde el fondo, pero es muy importante para mí. Es la explicación de qué entiendo por una sociedad pluralista. Una sociedad pluralista es un espacio intermedio, es una situación intermedia entre dos extremos igualmente indeseables. Tenemos por un lado el extremo indeseable del totalitarismo, de la tiranía, de una sociedad éticamente monista, es decir, que tiene una sola ética obligatoria para toda la población y que se la impone por la violencia. Por ejemplo, lo que pasó durante el franquismo en España, lo que pasó en la Unión Soviética durante los años que existió ese país con el Partido Comunista, imponiendo una ética obligatoria, la del partido, a toda la sociedad. Lo que pasó con Hitler, que impuso pues la ideología nazi a toda la sociedad alemana, con exclusión de todas las demás ideologías. La tiranía siempre es la imposición violenta de una sola moral, sea confesional, como en el caso del franquismo, o sea laicista, como en el caso de la Unión Soviética, pero que no deja lugar a ninguna otra forma de vivir o de pensar. En el otro extremo, igualmente indeseable, tienen ustedes la sociedad relativista del todo vale. Si todo vale, se vale la violencia. Si todo vale, se vale la discriminación, se vale el desprecio al otro, se vale todo, ¿no? Y eso produce una tensión creciente entre los grupos de distintas ideologías, se impone la ley del más fuerte, es una situación de gran inestabilidad y eso generalmente acaba en una guerra civil. Desgraciadamente esto no es teoría, esto ha ocurrido históricamente. Hay muchos momentos en que una sociedad ha permitido el todo vale y ha derivado en una guerra civil. Una guerra civil es lo peor que le puede pasar a un país, porque es como el suicidio colectivo. Cuando esa guerra civil termina, ustedes verán ahí una flecha en la parte de abajo de la diapositiva, pues generalmente gana un bando, uno de los bandos gana, y entonces lo que hace ese bando es que impone una tiranía, impone una sociedad éticamente monista. Entonces, ¿qué es lo deseable éticamente? Pues lo que ustedes tienen acá, una sociedad pluralista, una sociedad abierta, donde conviven grupos confesionales y no confesionales, y de una ideología y de otra y de la otra, y todos respetando unos principios básicos que permiten la variedad, que permiten la convivencia justa, que permiten salir adelante en nuestras diferencias. A pesar de nuestras diferencias, pues nos unimos en unos mínimos y estamos unidos en esos valores de la ética cívica. Por eso es tan importante que alimentemos la ética cívica, porque fíjense ustedes, este esquema que he puesto ahí en la diapositiva es muy frágil, es muy fácil irse hacia un lado o irse hacia el otro extremo. Si nos descuidamos y dejamos que todo se vale, malo. Y si nos imponemos una tiranía que no permite nada más que una sola manera de pensar y de vivir, malo también. Mantenerse en ese equilibrio frágil e inestable
es un arte. Y para que ese arte vaya adelante, para que podamos mantener esa situación, es muy importante que nos tomemos en serio la ética. Por eso estamos aquí, por eso queremos saber de ética, por eso queremos pensar sobre cuestiones éticas, para que no nos desviemos del verdadero norte, que es el de la sociedad pluralista, abierta, con ética cívica, y no desviarnos demasiado hacia un lado ni hacia el otro. Esto se verá más claro con este extraño diagrama que ven ustedes en su pantalla, ahí en la pantalla, en el que aparecen 4 diagramas de Venn. Un diagrama de Venn es una elipse que recoge pues, una serie de elementos, ¿no? Ahí hay 4 diagramas de Venn que interseccionan en el centro. ¿Qué es el diagrama A, el B, el C y el D? ¿Qué significan esos diagramas? Son grupos sociales. Son grupos sociales que cada uno de ellos tiene su propia identidad ética, su propia ideología, su propia manera de pensar. Por ejemplo, pues los A son católicos, por decir algo. Los B son musulmanes, por decir algo. Los C son judíos. Los D son ateos, supongamos. Puede haber ahí distintos grupos que piensan diferente. Que piensan diferente en cosas muy importantes, como son las convicciones religiosas. O que piensan diferente en cosas muy importantes, como son las convicciones políticas, etcétera. Cada uno de esos grupos tiene su propia manera de pensar. Los puntitos que quedan cerca de cada letra simbolizan valores diferenciales. Son los valores que no comparten, por eso no están en el centro. Los valores que están en el centro, en la intersección de los 4 diagramas de Venn, son valores compartidos, como ahí lo pone. La libertad, la igualdad, la solidaridad, el respeto, el diálogo. Todos esos valores compartidos son propios de cada grupo y al mismo tiempo son de todos. Eso es la ética cívica. Unos cuantos valores, yo he seleccionado 5, que representan lo esencial para convivir entre gente diferente, entre gente distinta. Reconozcamos nuestras diferencias, reconozcamos que somos gente distinta y no pasa nada. Podemos convivir, pero podemos convivir si compartimos lo esencial, que es que hay un compromiso con los valores de la ética cívica. Se ve más claro esto observando que esos valores que he seleccionado forman parte de una larga tradición de la historia de Occidente. En la historia de Occidente hubo el momento del siglo XVIII, de la Revolución Francesa, anteriormente pues también en cierto modo la Revolución Inglesa con el predominio del Parlamento sobre el rey, etcétera. A partir de la Edad Moderna se van abriendo paso en Occidente una serie de valores que podrían ser los que he puesto ahí. La libertad responsable, la igualdad cívica, la solidaridad universalista, el respeto activo y la apertura al diálogo en lugar de la violencia. Esos 5 valores, que tendría que desarrollarlos uno a uno, pero ya me invitarán ustedes en otra ocasión y ya les explicaré uno por uno lo que significa, porque ahora no tengo tiempo de detenerme a explicarles por qué le llamo libertad responsable, por qué se llama igualdad cívica, por qué la solidaridad tiene que ser universalista. Bueno, eso de verdad que llevaría mucho tiempo y no me puedo detener en eso. Pero en otra ocasión con mucho gusto. Aquí en la diapositiva es importante que ustedes vean que esos 5 valores como que convergen en uno solo, la justicia social. La justicia social es algo así como el valor resultante de tomarse en serio los otros 5 valores atómicos, por decirlo así, ¿no? Los otros valores son como átomos y la justicia social es la molécula que forman esos átomos. Entonces la justicia social se manifiesta en que se respetan los derechos humanos, se respeta a los animales, se protege el medio ambiente. Entonces, de alguna manera todos salimos ganando cuando se lleva a cabo la justicia social.
Me estoy dando cuenta que les estoy tapando. Bueno, espero no importunarles demasiado. Que en esta diapositiva les quería comentar qué valores hay que fomentar y cómo hay que hacerlo, y ya voy aterrizando en el tema educativo. Por una parte, tanto desde la familia como desde la sociedad, hay que tener en cuenta dos tipos de valores. Los valores que podemos llamar relativos a lo bueno y los valores de lo justo. Los valores relativos a lo bueno tienen mucho que ver con lo que yo les expliqué hace un momentito de las éticas de Máximos. Cada ética de Máximos tiene su visión de lo bueno, sus proyectos de vida buena para las personas individuales y para los grupos. Ese tipo de ética es el que se fomenta en las familias, en las comunidades religiosas, en los partidos políticos, en las asociaciones, en los sindicatos y también en los proyectos personales de cada cual. Entonces, cada uno busca su visión de vida buena, su proyecto de vida plena, y en esa búsqueda de una visión de la vida plena estamos trabajando los valores de lo bueno, que son valores muy importantes, porque los valores de lo justo, que son los compartidos, los que hemos visto antes en la diapositiva anterior que quedaban en el centro del diagrama, los valores de lo justo, los necesarios para la convivencia, se alimentan de los otros, de los valores de lo bueno. Es decir, que todos tenemos que tener una visión global de qué es lo bueno para nosotros, y desde ahí sacamos energías, sacamos argumentos, sacamos recursos para apoyar los valores de lo justo, los valores de la convivencia pacífica, de una convivencia colaborativa, sostenible, tanto a nivel local como regional como mundial. Todos tenemos que apoyar a través de las instituciones públicas y privadas, el Estado y la sociedad civil, estos valores de lo justo. Pero si descuidamos los valores de lo bueno, pues no tendremos suficiente motivación para apoyar lo justo. Por lo tanto, no piensen ustedes que los valores de lo bueno son algo que aquí no nos interesa, porque hemos venido a hablar de la ética cívica. Sí nos interesa, porque la ética cívica se alimenta de las creencias y de las convicciones de Máximos que cada uno de nosotros tiene. Es desde sus convicciones de lo bueno desde donde se alimentan las convicciones de lo justo. ¿Me expliqué? Bueno. Ahora voy a hablar un momentito de cómo se legitima el poder político en las sociedades modernas. En las sociedades modernas se tiende a decir, desde que ya cayeron las viejas monarquías absolutas, se tiende a decir que la soberanía reside en el pueblo y que se expresa en el Estado de Derecho. Estado de Derecho significa que nadie está por encima de la ley, ni el presidente, ni en el caso de España el rey tampoco está por encima de la ley. El rey está sometido a la Constitución, como muchos españoles ignoran, pero que yo no lo ignoro. Yo se lo explico a mis alumnos continuamente, que el rey, por muy rey que sea, está sometido a la ley, porque depende de la Constitución vigente. Pues bien, bueno, en Inglaterra con la reina Isabel II pasa lo mismo, ella también está sometida a la Constitución, y en cualquier país del mundo donde todavía existen monarquías, las monarquías actuales ya son constitucionales. Es decir, el rey no hace otra cosa más que fungir como un símbolo de unidad, como un gran embajador de cara al exterior, pero no tiene poder político. El poder político está en manos de los tres poderes del Estado. En la edad moderna también pensamos que los gobernantes tienen autoridad por el consentimiento de los gobernados, que se obtiene a través de unas elecciones periódicas libres. Por eso el Estado de Derecho se complementa con el adjetivo democrático de derecho. Es Estado de Derecho porque nadie está por encima de la ley, pero es Estado democrático de derecho porque ahí el pueblo, la democracia, funciona como garante de que ese Estado de Derecho va a estar continuamente funcionando de acuerdo a los intereses de los gobernados y no a beneficio exclusivo de los intereses de los gobernantes. Finalmente, sabemos que el gobierno tiene una misión que cumplir, que es velar para que todos
tengan las mismas oportunidades, para que todos puedan desarrollar una vida plena, para que todos los ciudadanos puedan vivir y convivir en paz, y por lo tanto tiene que hacer un esfuerzo ese Estado moderno para aportar los recursos necesarios para que todos tengan las mismas oportunidades de educación, de salud, de empleo, de vivienda, etcétera, etcétera. Por lo tanto, añadimos un nuevo adjetivo y a los anteriores de Estado de Derecho y Estado democrático añadimos el adjetivo de Estado social. Estado social y democrático de derecho es lo que ustedes tienen aquí y lo que nosotros, modestamente en España, también intentamos tener. Un Estado que es de derecho porque nadie está por encima de la ley, que es democrático porque la gente participa a través de las elecciones libres en su Constitución, y es social porque se preocupa para que haya una serie de beneficios sociales que todos necesitamos para salir adelante. Dentro de este Estado social y democrático de derecho, he puesto ahí algunos artículos de la Declaración de la ONU de 1948, esta importante Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en los artículos 22 al 28, dice que son importantes los derechos laborales, sindicales y de seguridad social, que es muy importante el derecho de subsistencia, de alimentación, de ropa, de vivienda, de protección de la salud, de cuidados de la maternidad y de la infancia. También se menciona en esa declaración el derecho a la educación. Los padres tienen que hacerse cargo de ese derecho a la educación y también la comunidad política. Y también habla del derecho de todos a participar en la cultura y en la ciencia, en los beneficios de la cultura y de la ciencia. Es importante que nos demos cuenta de que estos valores de cómo deben comportarse los estados en el mundo actual, pues forman parte de una ética cívica que va siendo ya mundial. La ética cívica que se contiene en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 contiene los mismos valores que yo les dije anteriormente, que yo les mencioné anteriormente, o sea, la libertad, la igualdad, la solidaridad, el respeto, el diálogo. Este tipo de valores están recogidos o son los que subyacen a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Lo cual quiere decir que la ética cívica se está mundializando. Ustedes pensarán, bueno, pues todavía no llegó a tal o cual país. Bueno, pero vamos avanzando y esperemos que haya un día en que en todo el planeta pues haya en todos los países una verdadera adhesión a la ética cívica, a los derechos humanos, a los valores de respeto a las personas, a los animales y al medio ambiente. ¿Qué debe incluir una educación de calidad? Pues, desde mi punto de vista, debe contener algunos contenidos científicos, por ejemplo, de ciencias naturales y sociales, conocimientos científicos, conocimientos humanísticos, de bellas artes, de literatura, de deportes, de filosofía, y conocimientos éticos, una formación ética y cívica basada en la ética cívica, que ya hemos comentado en qué consiste, y en el derecho local e internacional. El conocimiento de las leyes es muy importante también como parte de la ética, de la formación ética. Por lo tanto, sería una formación ética que tendría también una parte de formación jurídica, por lo menos de las leyes del propio país, ¿no? Opcionalmente, los padres que sean religiosos pues tienen derecho también a introducir en la educación contenidos religiosos confesionales, como un plus, como un añadido a lo básico, que es que el mínimo que todos los ciudadanos deben obtener en la escuela, en una escuela pública, en una escuela de la comunidad nacional, es la ciencia, los conocimientos humanísticos y la ética. ¿Cómo promover la ética cívica en la educación de las personas? Bueno, lo primero, y me parece que todos ustedes estarán de acuerdo conmigo, es la ejemplaridad. Si
los niños y niñas no ven que sus padres y madres, sus maestros y maestras no se toman en serio la ética, pues ellos no lo harán. Aprenderán el arte del disimulo, a decir una cosa y a hacer lo contrario, a declarar que siguen unos valores y luego no seguirlos. Los jóvenes aprenden lo que ven hacer a los adultos, lo que ven que hacemos, no lo que les decimos. Lo que les digamos les va a sonar a hipocresía, les va a sonar a mentira, si ven que no lo practicamos. Entonces, este es el primer elemento que no puedo dejar pasar cuando hablo de estas cosas. Luego está la educación informal. Hay hábitos que se promueven a través de los medios de información, de la prensa, de la radio, de la televisión, del internet, de los videojuegos, etcétera. Hoy, actualmente, nuestros jóvenes están expuestos a una enorme cantidad de influencia por parte de la educación informal. Tenemos que tener cuidado con esto porque muchas de las cosas que les enseñamos en casa las pueden destruir pues los círculos informales en los que ellos se mueven, ¿no? El tipo de información que reciben por otro lado. Y por último está la educación formal. Necesitamos también, por supuesto, la escuela. Necesitamos la escuela en todos sus niveles, desde la primaria hasta la universidad. Y en esos niveles de la escuela también hace falta pues que haya ejemplaridad. Es importante que lo primero que vean nuestros alumnos y alumnas es que se les da ejemplo de tomarse en serio los valores y no ejemplo de lo contrario, no ejemplo de hipocresía. Es importante también que en la ética cívica esté presente en los currículos escolares y de eso es lo que voy a hablar a continuación. ¿Por qué es necesario introducir la formación ética en la educación formal? En primer lugar, porque las personas necesitamos una formación ética de calidad. Y voy a insistir en lo de calidad, porque si no es una formación ética de calidad, la ausencia de esa formación ética dejará un hueco que otros van a intentar aprovechar. Si no les damos a nosotros formación ética a nuestros jóvenes, pues vendrán las drogas y ocuparán el lugar que nosotros hemos dejado vacante. Vendrán los vicios de todo tipo y se introducirán ahí a ocupar el lugar que dejamos libre porque les habremos dejado desarmados. Por eso es muy importante que tengan buena formación ética. Una parte importante de la formación ética es la asimilación de, por una parte, conceptos, por ejemplo, qué significa dignidad de la persona, ¿no? Que cualquier joven pudiera responder a esa pregunta. Eso sería un concepto, el concepto de dignidad de la persona o el concepto de igualdad o el concepto de solidaridad o el concepto de respeto. Todo eso tendrían que tener ellos conceptos bien claritos de qué es eso y argumentos para sostener que eso tiene que ser así por estos motivos o por estas razones. Tienen que tener razones, argumentos en su cabeza para poder hacer frente a la tentación de irse por otro lado. Procedimientos. Tenemos que enseñarles procedimientos en la clase de ética cívica. Procedimientos, por ejemplo, de cómo se mantiene una conversación, cómo se mantiene un coloquio, un debate en el que cada cual puede libremente expresar sus opiniones en el respetando el turno de palabra y escuchando lo que dice el otro, siendo capaz de reproducir lo que acaba de decir el otro para a continuación dar yo mi propia opinión a favor o en contra de lo que el otro ha dicho. Todos esos procedimientos tiene que aprenderlos el niño, la niña, el adolescente, los tiene que aprender con la práctica en el aula, haciendo buenos debates en los que se pueda observar que se respetan los procedimientos para hacer un buen debate. Las actitudes son fundamentales en la educación formal
y en la educación informal, en todo tipo de educación, la educación en actitudes son, pues, digamos que predisposiciones positivas, predisposiciones adquiridas para hacer las cosas de una determinada manera. Si yo me acostumbro, por ejemplo, a adoptar una actitud de respeto ante toda persona, sea de la clase social que sea de cualquier, por ejemplo, no sé, a veces yo me encuentro con alumnos en la universidad que tienen muy mala educación y tienen una actitud de respeto hacia la gente que está por encima, digamos hacia el profesorado, pero no tienen la misma actitud de respeto hacia los conserjes, las personas que limpian y, en fin, los administrativos y las personas que están ahí para hacer unas tareas que ellos consideran que son de menor nivel. Bueno, da igual cuál sea la tarea que realiza una persona, la persona merece el máximo respeto y la máxima consideración, aunque sea la persona que limpia, y no se le debe ofender a una persona o faltarle al respeto porque resulta que no es un profesor o no es una profesora, sino simplemente una persona que está aquí limpiando. Bueno, eso de verdad es que me indigna, ¿no? Cuando veo esas actitudes por parte de algunos de mis alumnos, pues inmediatamente trato de corregirles en este sentido, porque es muy importante la educación en las actitudes correctas. Y hay actitudes correctas y actitudes que no lo son, no nos engañemos con esto. Hay por ahí quien dice, bueno, es que esto de la ética es muy subjetivo, cada cual tiene la suya. Bueno, vamos a ver. Yo les he explicado que eso en parte es así y en parte no. En parte es así porque cada cual tiene su ética de máximos y tiene todo su derecho a tener su ética de máximos, sus creencias religiosas o sus creencias políticas, etcétera. Y ahí puede entrar lo subjetivo, cada cual tiene su ética de máximos. Pero en cuestiones de ética de mínimos, de ética cívica, ahí tenemos que estar todos a una. Ahí no hay subjetivismo que valga. Ahí tienen que ser todos intersubjetivamente apoyando la objetividad, una cierta objetividad que tienen los valores de la ética cívica. Obviamente la objetividad de los valores de la ética cívica no es el 2 y 2 son 4, no es una cosa demostrable matemáticamente, pero es una cierta objetividad. ¿Basada en qué? Basada en la historia, en que cuando no hemos respetado esos valores de ética cívica, terminamos en la guerra civil, terminamos mal, terminamos destruyéndonos como sociedad. Es mucho lo que nos jugamos cuando no respetamos los valores de la ética cívica y de ahí su objetividad. Tienen una cierta objetividad basada en la experiencia histórica, que es también muchas veces la experiencia personal de muchos de nosotros. ¿Por qué es necesario introducir la formación ética en la educación formal? Tercero, para que sea posible tal asimilación es preciso un proceso formal de enseñanza-aprendizaje. Esto no se aprende por ciencia infusa. Los valores de la ética cívica no caen del cielo, no van a llegar a la mente de nuestros alumnos simplemente esperando que los aprendan por ósmosis, que los aprendan de modo espontáneo. No, es necesario hacer un esfuerzo de conceptos, procedimientos y actitudes y es necesario llevar eso al aula, a las aulas, a los salones de clase, creo que dicen ustedes, ¿no? Llevar eso a los salones de clase. Es importante que se lleve a los salones de clase. La ética cívica en la educación formal, en primer lugar, pues es necesaria porque la estructura y el funcionamiento de la institución escolar refleje los valores de la ética cívica. ¿De qué vale que nosotros les digamos a nuestros alumnos y alumnas que hay una ética cívica con estos valores y luego ellos entran al centro, al instituto, al colegio, a la escuela y ven que aquello no funciona con arreglo a los valores de la ética cívica, sino que funciona con arreglo a los valores del autoritarismo, con arreglo a valores pues qué sé yo, el hacer discriminación
discriminación de algunas de las personas que allí están estudiando. Si ellos ven que se declaran unos valores y luego no se practican en la propia institución escolar, sino que la institución escolar ya ella misma está estructurada, organizada de una forma totalmente alejada de la ética cívica, pues entonces ya empezamos mal. Porque lo que ellos van a ver es que la institución no responde a esos valores en su día a día. Por otra parte, es necesario, para introducir la ética cívica en la educación formal, que en todas las materias de estudio haya un apartado dedicado a cuestiones éticas. ¿Por qué no? Alguien pensará, bueno, también en matemáticas. Pues, ¿y por qué no en matemáticas? En matemáticas puede haber, no todos los días, pero quizá puede haber un día, dos al mes o a la semana, en donde algunos de los ejercicios que se utilizan para ejercitar las matemáticas contengan conceptos éticos. Por ejemplo, de reparto equitativo de una serie de productos entre una serie de personas. Entonces, hacer las cuentas ahí matemáticamente sobre la base de que se está repartiendo algo importante, de que ese reparto equitativo es de una serie de bienes que son importantes repartir y que se repartan con justicia. Entonces, se puede buscar la manera de que en todas las materias, inclusive las que parecen más alejadas de la ética, haya un elemento de formación ética, ¿no? Aquí les voy a introducir una pequeña historia para relajar un poco el ambiente. Yo vi una película hace años que me llamó mucho la atención. Creo que tuvo premios y era una película ambientada en Italia durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en ese momento, en una escena de la película, estoy intentando recordar el nombre, pero ya tengo los problemas del Alzheimer, ya me están afectando y ya no me acuerdo ni cómo se llama la película, pero bueno, ustedes me lo van a decir. El asunto es que están en una cena platicando unas personas y eran muy favorables al nazismo, eran muy favorables en ese caso, pues al fascismo, ¿no? Las ideas fascistas y nazis pues les simpatizaban mucho y estaban continuamente pues echándole a los judíos la culpa de todo lo malo que pasaba en el mundo. Y entonces estas dos personas están ahí cenando y la una le dice a la otra, pues yo les acabo de poner a mis alumnos unos ejercicios de cuánto jabón se podría producir con 8 judíos. El ejercicio era cuánto jabón se podía producir con la grasa de los cuerpos de 8, ¿no? Y les ha gustado mucho el ejercicio a mis alumnos, ha sido maravilloso. Bueno, yo me quedé pensando es que si se puede utilizar la clase de matemáticas para hacer adoctrinamiento de ese tipo, pues, amigo, entonces a lo mejor también se puede usar para lo contrario. A lo mejor también se puede usar para mostrar que algunos ejercicios matemáticos pueden tener una versión de valores auténticos, no valores falsos como eran los de esta anécdota, ¿no? Continúo. ¿Qué elementos debe tener una materia de educación ética y cívica? Supongamos que decidimos que es importante que haya al menos una materia dedicada a la formación de ética en los currículos escolares. Sería importante empezar con relatos, con narraciones, con casos interesantes para comentar, de tal manera que despertemos el interés por la materia, que los alumnos y alumnas no vean aquello de la ética como una cuestión súper abstracta, súper difícil, de unos argumentos filosóficos muy rebuscados, de unos autores. No empecemos por la filosofía, empecemos por relatos, por casos, por narraciones, en los que se vea, como yo les acabo de contar ese fragmento de película, que hay situaciones en la vida en las que es necesario plantearse los valores éticos. A partir de esos relatos y de esas narraciones, de esos casos,
surge un debate argumentado, respetuoso y ordenado, por supuesto dirigido por el profesor o profesora, en torno a los temas planteados en la narración inicial. Por ejemplo, pues en este relato pues se trataba de una cuestión de igualdad o se trataba de una cuestión del uso correcto de la libertad o se trataba de la solidaridad, etcétera, ¿no? Les puedo poner un ejemplo. Yo empiezo muchas veces una de mis materias de ética, la empiezo con un relato que más o menos es el siguiente. Una persona está caminando por la playa, está solo, no hay nadie, digamos, en muchos metros o kilómetros a la redonda, y de pronto ve que alguien pide auxilio desde dentro del mar, alguien se está ahogando en esa playa, y empieza a hacer así con la mano desde dentro del mar para que alguien le ayude porque se va a morir si no encuentra ayuda. El tipo que se pasea por la playa, pues hay hasta 9 situaciones diferentes, ¿no? La primera es que ese tipo se da cuenta de que la persona que se está ahogando es su esposa. Entonces dice, ¡ahí va! Si es mi esposa, me voy a tirar inmediatamente y la voy a salvar. Y efectivamente se tira y la salva. El segundo caso es que la persona que está caminando por la playa, pues se da cuenta de que hay una persona y no es su esposa, y entonces duda si lanzarse o no lanzarse. Un tercer caso es que se da cuenta que es su esposa, pero ha roto con ella, no quiere saber nada de ella, y entonces decide, bueno, pues si se muere, pues eso que salgo ganando, ¿no? De pronto me ahorro un divorcio, ¿no? El cuarto caso es que esta persona es socorrista y se da cuenta de que es su deber, como socorrista, su deber profesional, lanzarse al agua y salvar a esa persona, la conozca o no, da igual. Es su profesión, es su deber profesional. El quinto caso, a ver cómo era, pues es un señor que pasaba por allí, que no conoce de nada a esa persona, se lanza, la salva y le intenta reanimar. Cuando ya están en la playa los dos, intenta reanimar a la persona que se ahogaba y antes de que se acabe de despertar del todo, esta persona piensa, bueno, yo no quiero que me dé ni las gracias. Yo he hecho esto por humanidad, yo me voy y no espera ni siquiera a que la persona salvada se lo agradezca. Ese era el sexto caso. Séptimo caso, pues es una persona que ve que alguien se está ahogando y piensa de la siguiente, razona de la siguiente manera. Bueno, voy a correr el riesgo de salvar a esta persona, pero antes voy a llamar por teléfono a la prensa para que vengan y me hagan una foto y luego esto salga en las noticias y así poder yo disfrutar de un minuto de fama por haber salvado a esta persona. Y efectivamente, toma el celular, llama a emergencias, se lanza a salvar a la persona y cuando sale ya está allí emergencias, ya está la prensa, le hacen la foto y con el tiempo le dan una medalla a esta persona, ¿no? Ese era el 8, el caso 8, el 7. Bueno, el 8, y con esto ya acabo, es un tipo que se lanza y cuando ya está llegando a la persona ve que es un inmigrante y dice, ahí va, este es otro de estos tipos que vienen a quitarnos el empleo, ya no sé qué, ya no sé cuánto, mejor me regreso. Y entonces se regresa y lo deja morir. Yo inmediatamente les planteo a mis alumnos, bueno, a ver, vayan argumentando quién lo hizo bien, quién lo hizo mal y por qué. Vieran qué debate tan riquísimo sale de ahí. Porque ellos se dan cuenta, como ustedes se estarán dando cuenta, de que aquí hay varias cosas mezcladas. Por ejemplo, hay me salté, eran 9.
El noveno caso es una persona que lamentablemente se lanza, intenta salvar a la persona que se está ahogando y fracasa. Y se muere. Y se mueren los dos. Se muere la persona que iba a salvar y se muere él. Esta persona última, este caso que acabo de añadir al final, es una persona que no tiene éxito, pero tenía muy buena intención. Muy buena intención, pero fracasó. Otro caso posible, y ya sería el 10º, es de alguien que no se atreve a tirarse al agua porque no sabe nadar muy bien, pero sí que llama a emergencias y sí que finalmente los de emergencias llegan, pero cuando llegan ya la persona ha muerto. Ya no se pudo hacer nada. Ustedes ven la complejidad del caso, ¿no? Bueno, de los 10 casos, ¿no? Ahí hay cuestiones de éxito y de fracaso, cuestiones de buena intención y de mala intención. Y todo eso se va mezclando y mostrándoles al alumnado la complejidad de las cuestiones éticas. Cualquier cuestión ética lleva consigo un montón de aspectos, de elementos que si nunca los ha pensado uno, pues cuando llega el momento a lo mejor no sabe por dónde tirar, ¿no? Bien, por eso ahí aparece en la diapositiva, en el tercer punto, que tiene que haber ejercicios, como este ejemplo que les acabo de poner. Cuestionarios, juegos y dinámicas de grupo que fomenten la reflexión y que fomenten el diálogo. Todo eso bajo la batuta del profesor o profesora de ética. Tiene que haber materiales de profundización para asimilar mejor los conceptos, los argumentos, las teorías éticas, los códigos, las declaraciones, las historias, en fin. Es importante también que finalmente pues, se aterrice en el conocimiento de algunos documentos de formación ética ya de mayor calado, de mayor exigencia académica, que puedan ayudarles a tener mejor amueblada su cabeza. Algunos ejemplos exitosos, voy a poner solo 2. Hay países europeos de los que me consta que disponen de currículos escolares de educación para la ciudadanía. Se le llama así a la materia, educación para la ciudadanía. O también en España se le ha llamado ética. Y ha estado durante más de 20 años una materia de ética en la secundaria de España. Hace poco un ministro del gobierno Rajoy, pues de un plumazo eliminó la ética del currículo y ha habido una protesta, pues no solo de los profesores de filosofía, a cuyo gremio pertenezco, sino también de otras instancias sociales y políticas de España, pidiendo que regrese la asignatura de ética y que haya también ética en primaria y que haya también ética en la universidad. En la universidad, en cada una de las carreras, por ejemplo, ingeniería, pues ética para ingenieros. Administración de empresas, pues ética de la empresa. En todas las carreras debería haber al menos una materia de ética. Y eso es así en muchos países del mundo y yo doy fe de lo que ocurre en muchos países europeos. En países de todo el mundo se está promoviendo desde hace años, desde hace más de 30 años, la filosofía para niños y niñas, que es un currículo basado en narraciones. Yo les decía antes de la importancia de las narraciones. Esto empezó en Estados Unidos con un autor que se llama Matthew Lipman en los 80s. Matthew Lipman, desgraciadamente, pues murió hace poco, pero los que hemos seguido su trayectoria hemos visto que los materiales que él preparó, que son novelas, que son relatos, que son narraciones, ayudan mucho a empezar la clase de ética. Y a partir de ahí, pues se generan debates y él aporta, junto con una serie de personas que trabajaban con él, una serie de materiales, de ejercicios, de cuestionarios, etcétera, para ayudar a reflexionar sobre las narraciones. Entonces, esos materiales, en estos 30 años que les digo que ha existido la filosofía para niños y niñas, pues se han desarrollado en todo el mundo, se han aportado nuevas narraciones, nuevos ejercicios, se han probado con distintas edades,
funciona perfectamente como una herramienta de educación ética y también funciona con adultos. Por ejemplo, en muchos clubs o no sé cómo llamarlos, lugares donde se reúnen los jubilados, no sé cómo los llamarán acá, los centros. Bueno, pues en esos centros para las personas mayores, pues aparece por allí un profesor de filosofía así con ganas de difundir la filosofía y lleva los materiales de Lippmann y resulta que lo que da juego con niños también da juego con adultos y se elaboran una serie de debates muy interesantes que tienen un beneficio para todas esas personas porque les mantiene la mente alerta, porque les hace desarrollar nuevas capacidades y finalmente pues eso tiene una incidencia muy positiva en sus vidas. Y bueno, pues yo creo que hasta aquí. Muchísimas gracias.